Son funciones que trabajan sobre grupos de datos y devuelven un solo resultado por grupo. Por ejemplo, si decíamos la función, por ejemplo, min, va a devolver el valor más bajo de un grupo de datos. Les decía, por ejemplo, si yo digo select min del sueldo del empleado, como empleados lo que iba a obtener es el valor más bajo de los sueldos. ¿De acuerdo? Si quería ver el valor más alto, debería utilizar la función max. Select max del sueldo del empleado, por ejemplo. Si quiero, por ejemplo, encontrar el promedio de los empleados, decía la función ABG, el promedio de los sueldos de los empleados. Si quería contar cuántos empleados hay en la tabla, debería ser la función conteo de las cédulas de los empleados, por ejemplo. ¿De acuerdo? Si quiero utilizar, por ejemplo, encontrar la suma o los totales que hay que pagar por empleado, debería decir, muestre la suma de los empleados, de los sueldos de los empleados. Por ahí empezamos. Pero aquí estábamos haciendo totalmente un conteo, un mínimo, un máximo de todos los elementos de la tabla. Esto podía variar. Si yo, por ejemplo, podía decir, quiero mostrar el sueldo más bajo de los empleados con el cargo de secretaria. ¿Sí? Y ahí decía, por ejemplo, muéstrame el sueldo más bajo de los empleados en donde el cargo del empleado sea secretaria. Y les decía algo importante. El where filtra los datos antes de que entren a la función de grupo. Es decir, aquí solamente va a sacar el mínimo de los sueldos de las secretarias. Ya no va a tomar contadores, vendedores, nada de eso. ¿De acuerdo? También puedo decir, muéstrame el sueldo más alto, en cambio, ahora, por ejemplo, de los vendedores. El sueldo más alto de los empleados con el cargo de vendedor. Asimismo, el where va a hacer que se filtre antes de que entre a la función de grupo. ¿Sí? O puedo decir, muéstrame el sueldo promedio. El ABG, el promedio es sumar todos los sueldos y dividir para el número de los empleados con el cargo de contador. Solo de los contadores. ¿Sí? El where va a filtrar antes de que entren a la función de grupo. Aquí hay que hacer diferencias puntuales entre el count y el sum. ¿Sí? Aquí yo, por ejemplo, estoy haciendo un conteo de todos los empleados de la tabla. ¿Y por qué cuento las cédulas? Porque es un atributo o una columna not null. ¿De acuerdo? Es una columna que no puede ser nula. Con eso usted se evita tener algún tipo de error con una columna nula, por ejemplo. Digamos que usted dice, cuente, por decirles algo, los teléfonos de los empleados. Y pasa que de los 30 empleados, 25 sí tienen teléfono y 5 no los tienen. ¿De acuerdo? En ese caso, entonces, no va a contar a los que son nulos. Por eso siempre en el conteo es mejor utilizar la clave primaria, cédula del empleado. O a su vez también puede usted utilizar el conteo de asterisco. Usted no sabe cuál es la clave primaria y pone count asterisco y este comodín va a contar la clave primaria. ¿De acuerdo? Tenemos entonces, cuente los empleados de la tabla hasta el momento con esto. ¿De acuerdo? Pero si dijera, cuente los empleados que ganan más de 1000.
en donde el sueldo del empleado sea mayor a 1000, ahí vuelvo y repito, primero se va a hacer el filtro del where, a ver los que ganan más de 1000 y luego a contarles. ¿De acuerdo? Tenemos ahora la función sum. Digamos que yo quiero sumar los sueldos. La suma de los sueldos de los empleados. Hasta ahí me va a mostrar la suma de los sueldos. Pero digo solamente de los empleados que pertenezcan, por ejemplo, al departamento de 01. ¿Sí? Aquí estamos indicando que se va a sumar solamente los sueldos de los empleados que pertenezcan a ese departamento. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, digamos que yo quiero hacer la suma de los empleados, ya no voy a decir del departamento de 01, sino del departamento de ventas. Entonces deberé decir, mostrar la suma de los sueldos de los empleados, en donde este código del departamento es el código de departamento desde la tabla departamentos, en donde el nombre del departamento es igual a ventas, por ejemplo. ¿Sí? Igual usted puede utilizar subconsultas o cualquier cosa. Aquí, ¿qué va a pasar? Se va a buscar el código del departamento con el nombre de ventas, que es el D01, y vamos a tener la misma lógica. Muestre la suma de los sueldos de los empleados que pertenezcan al departamento D01. ¿Sí? Hasta ahí no había ningún problema. Esto es antes de que entre a la función de grupo. El where filtra antes de que entre a la función de grupo. Una vez que yo entro a la función de grupo, usted debe utilizar having. ¿Sí? Having condiciona el resultado después de que se ejecutó la función de grupo, les decía el día de ayer. ¿Sí? Y un having casi siempre va agrupado a un group by. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace el group by? Forma pequeños grupos de datos. Vamos a conectarnos a la base de datos, por favor. Y vamos a hacer algunos ejercicios de group by. Y les decía, esto no es tan diferente de que usted lo hiciera de forma manual. Group by significa agrupar por. ¿Sí? Por ejemplo, quiero ver cuántas visitas ha recibido el cliente 1904. ¿Sí?
mostrar cuántas visitas ha recibido el cliente 1904 en noviembre. ¿Sí? Aquí entonces, ¿usted qué va a decir? Si es que tengo que hacer esto manualmente, me están preguntando cuántas visitas ha recibido el cliente 1904 en noviembre. ¿Sí? Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Primero, noviembre o el mes va a ir al where. ¿De acuerdo? Porque tiene que filtrar antes de contar, va a filtrarse en noviembre para que no pasen las de octubre ni nada de eso. Y no quiero que pasen el 1, el 2 o el 3 o el 5, sino solo los del 4 en noviembre. ¿Sí? ¿Cuántas visitas recibió el 1904 en noviembre? Voy a hacer entonces ese ejercicio. Y le voy a ir aumentando para utilizar group by y también utilizar having. Digamos que el ejercicio es mostrar cuántas visitas recibió el cliente 1904 en noviembre. Solamente deberá hacer esto. Select count del número de visitas, la clave primaria. Desde la tabla visitas. ¿En dónde? La fecha de la visita sea entre el 1 de noviembre y el 30 de noviembre. Y la cédula del cliente visitado sea igual al 1904. Fíjese aquí cómo lo primero que va a hacer es filtrar a qué cliente y en qué fecha, y ahí va a contar, porque primero se ejecuta el where. ¿Sí? Entonces me da como resultado 19 visitas. ¿Sí? Ese señor ha recibido 19 visitas. Pero ¿qué pasa si me dicen, y el 1903, y el 1902, y el 1901, y el 1905, y el 1908, etcétera, etcétera? Yo no voy a estar haciendo una consulta por cada uno. ¿Sí? Ahí es cuando necesito group by. Para obtener pequeños grupos de datos. Por ejemplo, el ejercicio sería mostrar cuántas visitas se han realizado por cliente en noviembre. Y les decía, este es el primer informe que usted debe empezar a identificar. ¿Qué es lo que necesito? ¿Sí? Si me dan este requerimiento, yo voy a decir, a ver, entonces voy a tener primero la cédula del cliente al que se visitó y el conteo del ID de la visita. ¿Sí? De manera que me salga el 1904, fue visitado 19 veces. El 1903 fue visitado 15 veces. El 1902 fue visitado 8 veces, etc. ¿De acuerdo? Y para obtener este reporte, lo que hago es un select. Todo esto en noviembre, ¿no? Select, cédula del cliente que visitó y conteo de las visitas. Desde la tabla visitas. Me dice en noviembre
debo entonces tener en el where para que se filtren antes de entrar a la función de grupos solo las de noviembre. Y agrupados por siempre la columna individual. La cédula del cliente que recibió la visita. Al ejecutar esto, usted va a obtener este reporte. ¿Sí? Que para mi caso es lo que está aquí. El 1903, una visita. 1902, una visita. 1904, 19 visitas. ¿De acuerdo? Si el requerimiento fuera, o sería, los clientes que recibieron más de 10 visitas, ahí estaríamos hablando de que para hacer más de 10 visitas requiero que primero se haya contado. Entonces primero se debe haber hecho la función de grupo y luego se hace la condición. Entonces usted razona y dice utilizo having. ¿De acuerdo? Y aquí va a decir usted having, teniendo que este conteo del número de visitas sea mayor a 10. Con eso ya el reporte que usted ya tenía resultante, usted lo cambia, porque filtra que ya no pasen ni el 1, ni el 2, ni el 3, ni etcétera, sino solamente pasen los conteos mayores a 10, que para este caso es el 19. ¿De acuerdo? Y el reporte puede quedarse así. Es la del cliente que visitó y el conteo de número de visitas. Pero, si a usted le requieren que el reporte no salga así, sino quiero saber el nombre y apellido de ese cliente, solamente hago una subconsulta, ¿sí? Para saber el nombre y apellido de ese cliente del que estamos sacando en la consulta anterior, lo que haré solamente es decir, muestre el nombre del cliente y el apellido del cliente desde la tabla clientes. ¿De cuál cliente quiero que me muestre información? Del cliente cuya cédula salió aquí como respuesta, que es la 1904, que recibió 19 visitas, ¿sí? Entonces lo que hago es simplemente decir lo que me salió aquí como respuesta, lo anido dentro de esta consulta. ¿Sí? Pero como tengo dos parámetros, acá y acá uno solo, me va a botar un error. Entonces, esto ya no lo necesito porque ya internamente el SGBD hizo ese cálculo, ya lo obtuve. Ahora quiero el nombre y apellido de ese cliente. Por tanto, elimino ese parámetro. Ya no lo quiero en la consulta. Eso fue solamente para un control o un cálculo interno. ¿Sí? Y me dice, ese señor es Andrés Calero. ¿Sí? Pero hace un momento puse la sentencia aquí, o la condición, del que ha hecho más de 10 visitas. Si quisiera decir del que ha realizado la mayor cantidad de visitas, ya no tengo aquí una constante, será 10, sino que el SGBD debe ir a buscar en ese momento el que ha hecho la mayor cantidad de visitas, o ha recibido la mayor cantidad de visitas. Ahí entonces debo hacer otra subconsulta en el having. ¿Sí? Y aquí diré entonces,
lo siguiente. Para obtener el cliente que ha realizado, o que ha recibido, más bien, perdón, recibido la mayor cantidad de visitas en noviembre. Ya no digo más de 10, sino la mayor cantidad de visitas en noviembre, que es algo dinámico, ¿no? Si ahora tenía 19 visitas, puede que le visitaron ahora una vez y a mañana tiene 20. O mañana le visitan 2 veces, tiene 22. Y es algo dinámico. ¿De acuerdo? Entonces tendré mostrar nombre, apellido de los clientes, en donde la cédula del cliente sea la cédula del cliente que fue visitado en noviembre, agrupado por la cédula, en donde este conteo, ya no va a decir sea mayor que 10, sino sea igual al max, como dirían ustedes. Pero esto requiere una subconsulta. Al select max del count del número de visitas desde la tabla de visitas, y debe cumplirse todo esto, como les decía el día de ayer. ¿Sí? Y ahí usted va a tener el cliente que ha recibido la mayor cantidad de visitas. ¿Alguna pregunta? Y el resultado que usted obtiene será los datos del cliente que ha recibido la mayor cantidad de visitas. Bien, hacemos un ejercicio más y pasamos a la prueba. Mostrar todos los datos del departamento que tiene la menor cantidad de secretarias. Igual voy a hacerlo paso a paso, por favor. El reporte más interno que necesito va a ser el conteo de las secretarias clasificadas por departamento. Es decir, código del departamento al que pertenece y el conteo del ID del empleado. Obviamente, ¿de quiénes? Solamente de las secretarias, porque no quiero que me cuente todos. Entonces, yo ya sé que esto va a estar en el where, porque van a ser secretarias. Si, por ejemplo, me va a decir en el D01, tengo 5 secretarias, en el D02 tengo 2 secretarias, y en el D03 tengo 6 secretarias, por ejemplo, se me ocurre. ¿Sí? Este reporte es el más interno que voy a sacar. De la siguiente forma. Seleccione el código del departamento al que pertenece
Y el conteo de la cédula. Los empleados. ¿De qué empleados? De los que tienen el cargo de secretaria. Donde el cargo del empleado se iguala a secretaria. ¿Sí? Agrupados por el código del departamento al que pertenece. Clasificados por departamento, si vale la pena decirlo. Y usted va a obtener un reporte parecido al que teníamos hace un momento. En el departamento 03 ha habido 2 secretarias. En el 02 ha habido 2 y en el D01 ha habido 1 secretaria. ¿De acuerdo? Lo que implica que me dice en donde haya la menor cantidad. Yo se supone que este cálculo interno no lo conozco. Yo tal vez me estoy imaginando datos de este tipo. Algo así. Entonces, pero yo no conozco lo que está haciendo internamente el SGBD como ustedes en el examen. Ahora les voy a preguntar, por ejemplo, muestre la placa del bus que ha hecho la menor cantidad de viajes. Usted no tiene idea de qué datos hay en la base de datos. Puede que haya cientos de miles de viajes. Lo que yo quiero es la placa del bus que ha hecho la menor cantidad de viajes, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces aquí asimismo, usted no conoce lo que está en el SQL, los resultados. Usted debe confiar en su SQL porque usted no tiene acceso a hacer esto. Yo me imagino algo así. Entonces aquí digo, bueno, si es que yo pongo esto, having, en donde este conteo de las cédulas de los empleados sea igual a 1, probemos con una secretaria, o con 5, o con 9. Usted no puede estar probando así. Usted debe hacer que el SQL busque el mínimo. Haga los conteos y busque el mínimo. Entonces, por eso va a decir aquí usted, en donde el conteo de las cédulas de los empleados, secretarias, sea igual al select, el mínimo valor del conteo de la cédula de los empleados desde la tabla empleados con el cargo de secretaria, agrupados por el código del departamento al que pertenece. Esta línea de aquí o esta porción de aquí, esta subconsulta, se va a encargar de devolverme el valor mínimo del conteo de las secretarias. Para mi caso es 1. ¿Por qué? Porque el valor mínimo del conteo de las secretarias es 1. ¿De acuerdo? Entonces aquí sí puedo decir, muéstreme el departamento que tiene una secretaria. Pero ojo, ese 1 puede cambiar también. Puede que en el otro departamento contraten una y usted contrata 5. Y va a cambiar totalmente y esto debe ser dinámico. Debe irse ejecutando en base a los datos, no a constantes que usted ponga ahí. Usted ya no va a poner aquí 1. Debe seguir poniendo la consulta para que se vaya haciendo el query a la base de datos cada vez que usted ejecuta la sentencia SQL. ¿De acuerdo? Entonces, usted va a obtener como resultado el departamento 1 tiene una secretaria, el D01. Ese resultado es válido. Es el que tiene la menor cantidad de secretarias. Y como le dijeron, muéstrame todos los datos del departamento. Usted dice, bueno, esto ya es fácil. Ya encontré, ya en el reporte, el departamento es el que menos tiene, el departamento 1 tiene una secretaria.
Aquí simplemente saco select asterisco from departamentos, en donde el código del departamento es igual al valor que obtuve aquí. ¿Sí? Al D01, que es el valor que obtuve de la consulta. Ahora, si empiezan a contratar más secretarias, esto será dinámico, seguirá cambiando. Aquí como tengo dos parámetros y acá solamente un parámetro, esto ya me sirvió para mi cálculo interno. Esto lo borro. En el examen pueden simplemente ponerle una bombita, como ustedes quieran. Esto se borra. Y como no estoy seguro de que me vuelva un solo departamento, pueden volverme varios. Eso también es otra cosa, ¿no? Puede que 3 departamentos tienen una secretaria, que es el min. Entonces aquí debería poner in, porque pueda que no me vuelva un departamento, me vuelvan varios. ¿De acuerdo? ¿Y cuál será el departamento que tiene la menor cantidad de secretarias? El de 01, que es ventas, ubicado en el cuarto piso. Ellos tienen la menor cantidad de secretarias, una secretaria. Pregunta. Bien, entonces no hay preguntas, estamos claros y estamos listos para el examen. Inge, disculpe una pregunta. Después del having, se podría poner un and, pero que haga referencia al primer word. No, No, porque la sección where está aquí. Si usted quiere hacerle referencia a un and aquí, debería poner acá. no, pero en este caso sería un word al otro, al word que está primerito, al que está del primer select. Ah, claro, si usted, por ejemplo, aquí pone front departamentos where esto, y aquí, por ejemplo, usted quiere ponerle y que esté en el piso de ubicación algo, por ejemplo. Debe hacerlo, claro, obviamente respetando siempre que se cierre el paréntesis del having, se cierre el paréntesis de esto, para que este and afecte a este where. Claro que se puede hacer, por supuesto. Ya, Inge, gracias. A las 5, por ejemplo. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Bien, si no hay preguntas, entonces vamos, por favor, a ponernos en... Ya encendamos las cámaras y ponernos en modo prueba. Y vamos a comenzar. Ya. No, sigamos. A ver, antes de comenzar, quisiera saber si ya todos validaron las tutorías, por favor. Necesito que todos validen las tutorías, por favor. Terminando la prueba, validan las tutorías. Si no están validadas, no puedo pasar notas al automático.
A ver, tengo unas cámaras apagadas. Señor Efraín Alexander Figueroa. Señor Anthony Damián. Daniel Montero. Inge, yo estoy en 2 dispositivos. Daniel Montero. Lenin Acosta. Sí, que yo también estoy en... Estoy en 2 dispositivos, profe. Ya, señor Marcelo Israel Pérez, por favor no ponga así las hojas, póngale de lado la cámara. Y señor David Arcos, debo poder ver sus manos también. No deben tomar ningún dispositivo. Las dos manos todo el tiempo, por favor. Bien, me confirman si tienen visión de del TXT, de la prueba. Sí, Inge. Bien, les explico el contexto de la prueba, por favor. Me plantea entonces lo siguiente. Se desea crear una base de datos para controlar los viajes que hacen los buses de las cooperativas hacia las diferentes ciudades del país. Si hay cooperativas en el terminal y esas cooperativas tienen buses que viajan a diferentes ciudades, ¿no? Las consideraciones de diseño son bastante básicas. Una cooperativa tiene muchos socios, pero un socio pertenece a una sola cooperativa. Les decía, solamente hasta el día de hoy es el último día en que les planteo enunciados. De hoy en adelante ustedes van a hacer análisis documental. ¿Sí? Un socio puede tener muchos buses, pero un bus le pertenece a un solo socio. Muchos buses viajan a muchas ciudades con distinto número de viaje, diferente fecha hora, distinta cantidad de pasajeros. Ahí está clarísimo una tabla intermedia viajes. ¿Sí? En donde sería la tabla intermedia entre buses y ciudades. Una provincia tiene muchas ciudades, pero una ciudad solo puede pertenecer a una provincia. ¿Sí? Tenemos los atributos de cooperativa, de socio, de buses, provincias y ciudades. Muy parecido a la valoración anterior. Primer paso, dibujar el modelo de entidad-relación y el modelo relacional de tablas con 2 datos en cada tabla, respetando siempre la integridad referencial. ¿De acuerdo? Esto vale 1 punto. Segundo, tenemos 5 consultas de 0.6 cada consulta. En total, 3 puntos de las consultas. La primera consulta. Mostrar todos los datos del socio, dueño, y la placa y la marca del bus. Aquí fíjense, por favor. Les estoy pidiendo en el reporte tanto de socios como de buses, es decir, de varias tablas, lo que debo hacer con joins. ¿Sí? Que viajó el día 25 de noviembre del 2020 a la ciudad con el nombre Cuenca, que pertenece a la provincia con el nombre Azuay. Literal B. Mostrar cuántos viajes a la ciudad con el nombre Baños ha realizado el bus con la placa ABC001. Literal C. Mostrar la placa del bus que ha realizado más de 3 viajes el día 25 de noviembre. Y ahí empezamos ya a trabajar con las funciones having, group by, etc. 4. Mostrar el código de la ciudad a la que ha realizado la mayor cantidad de viajes el bus con placa ABC001. Acá ya no estoy diciendo exactamente 5 viajes, 6 viajes, sino la mayor cantidad de viajes. ¿Sí? Y siguiente, mostrar el nombre y apellido del socio propietario, que es dueño, voy a poner aquí, ¿no? El socio que es dueño de la mayor cantidad de buses. ¿Sí? El examen tiene el mismo o inferior grado de complejidad que los ejercicios de clase.
Tienen exactamente hasta las 7 de la noche, por favor. Vamos trabajando. ¿Alguna pregunta? Bien, si no hay preguntas, trabajamos, por favor. Los señores Giancarlo Játiva, Vladimir, Andrés Francisco, Paulo Martínez, sus cámaras. Inge, yo estoy con dos dispositivos. Y que yo estoy ¿Para con dos qué? dispositivos. ¿Para Tienen qué? dos dispositivos. Sí. ¿Para qué están con dos dispositivos? Es que el uno para poder leer. El El uno otro Me tengo no. apagan los el... dispositivos. Solamente les permito un dispositivo por estudiante. No quiero estudiantes con dos dispositivos. Es fácil estar con dos Ya ves, dispositivos y pasar mensajes por otro dispositivo. Me apagan esos dispositivos, solamente quiero un dispositivo por estudiante. Y me ponen, por favor, el teléfono en un sitio visible apagado. Todos. ya. Inge,